Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Gusto saludarles. ¿Cómo están? Bien, bien, Buenas licenciado. Aquí tardes, con mucha licenciado. vuelta. Licenciado, buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas tardes, compañeros. Gusto saludarlos a todos. Ya vamos a iniciar, compañeros. Solo que se conecten los demás compañeros y iniciamos. Bueno, compañeros, yo creo que hoy hay menos compañeros y no sé si me escuchan. Sí, Sí, licenciado. licenciado, sí. Sí. Sí, licenciado. Gracias, gracias. Mira aquí el audio. Es que hoy estoy acá de turno, compañeros, y creo que voy a entrar a una audiencia en unos minutos. Entonces, vamos a iniciar y previo hay unas directrices. Vean de que estaba revisando ahí sus resúmenes y la verdad, bastante bien. Lo único que hay algunos compañeros de que no los han enviado y otros los enviaron fuera de tiempo de las directrices que les había dado, ¿verdad? Y les compartí, sí, compañero Benicio. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Disculpe, fíjese que yo le soy bien honesto. Yo me confí, pensé que era para el día de hoy. Fíjese, se lo envié como a las 10 de la mañana, 11. Disculpe, Compañero. Vamos a ver ahí este tema entonces. disculpe, licenciado. Bueno, compañero. Bueno, entonces, Gracias. prosiguiendo, se les va a compartir un material para el día de hoy que ya lo tiene ahí nuestra compañera que nos apoya en esta clase, que gracias a ella nos ayuda bastante ahí para poder hacer esta sala de reunión de clase, ¿verdad? Entonces, es una lectura prácticamente para que ustedes tengan noción directamente de principios procesales y unos sustentos ahí legales de la aplicación del derecho penal. Previo ayer nos habíamos quedado en lo que son las medidas sustitutivas y lo del peligro de obstaculización, si no estoy mal. Y acá en este artículo 264 del Código Procesal Penal, ustedes acaban a poder encontrar lo que son las medidas sustitutivas. Ahí arriba, en el párrafo 264,
establece sustitución. Ahí arriba le pueden escribir medidas sustitutivas. ¿Sí? Entonces, acá nos da ciertos numerales en cuanto a cuáles son las medidas sustitutivas que se pueden aplicar para que una persona que sea ligada a un proceso penal, que le dicten un auto de procesamiento, al momento de desvanecer los peligros procesales, tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización a la averiguación, que no exista la grave sospecha de que el imputado pueda destruir o modificar o alterar, suprimir elementos de prueba. Y esos elementos de prueba, bien, establecimos de que en la primera declaración se les van a llamar elementos de convicción, ¿verdad? Esos elementos de convicción son esos elementos en los cuales pueden dar una idea razonable en cuanto que se haya destruido la presunción de inocencia. Partiendo de ello, al momento que el juez evalúa y que el Ministerio Público cree conveniente también que se le puedan aplicar medidas sustitutivas porque no existe ese peligro de fuga y el peligro de obstaculización, se puede solicitar, pero créanme que a veces tenemos una idea en cuanto a que se pueden aplicar o no se pueden aplicar. Pero denme un segundo, compañeros. Permítanme. Perdón, compañeros, es que aquí cuando uno está en esta situación del trabajo también es complicado. Disculpen ahí esa situación, pero prosigamos. Acá el punto importante es de que nosotros vamos con el objeto de llevar una audiencia de primera declaración y por lo regular nosotros tenemos la idea de que el proceso penal común va orientado para todas las incidencias de los tipos penales. Y como bien se recuerdan, existe un procedimiento para el juicio de faltas, un procedimiento, por ejemplo, el procedimiento abreviado, para la averiguación y ciertas incidencias que efectivamente debemos de tener presentes, ¿verdad? Porque no todos los procesos efectivamente son iguales. Por ejemplo, está el procedimiento especial de averiguación, el procedimiento que ya habíamos visto por delitos menos graves, procedimiento abreviado, así como déjenme buscarles ahorita, compañeros, que eso no son muy... Está el juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. O sea, de que ustedes ya tienen que ir pensando. También está el juicio por delito de acción privada. Entonces ustedes ya tienen que ir pensando que aparte de que tienen que estudiar para su examen privado profesional, tienen que estudiar bien el procedimiento penal común y aparte de tienen que estudiar también 5 procedimientos específicos para diferentes tipos de hechos penales, ¿verdad? Aparte de sus impugnaciones de los recursos procesales, ¿verdad? No es para que se asusten, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque pongámoslo, vamos a la audiencia y es el momento de discutir lo que son las medidas de coerción. Y pongámosle por un delito de homicidio. ¿Ese delito tiene prohibimiento expreso o no, compañeros?
que le puedan otorgar medidas sustitutivas. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí que quiera dar anuencia, que quiera compartir conocimientos? ¿Alguien que nos pueda decir si el delito de homicidio tiene prohibición expresa para que se le otorguen medidas sustitutivas? ¿Nadie? ¿Compañera? ¿No? Bueno. ¿Por qué es importante esto, compañeros? Porque miren, pues, ¿qué es lo que quieren las personas cuando están sometidas a un proceso penal? Recobrar su libertad. Y si nosotros no tenemos presente que no le pueden dar medidas sustitutivas y le ofrecemos, mire, yo lo saco ahorita que vamos a la audiencia lo voy a sacar libre, y nos topamos que por el delito que lo vamos a defender, no goza de medidas sustitutivas. ¿Será que se va a poner triste nuestro representado? Definitivamente que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente la discusión de las medidas de coerción no es solo directamente que nosotros como abogados las pidamos y que nos las den. Hay criterios directamente que van a entrar en juicio directamente si otorgan las medidas o no. Previo a que miremos las medidas directamente sustitutivas, alguien que le dé lectura al artículo 264 en su antepenúltimo párrafo, donde dice no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas. ¿Se lo No puedo leer? podrá, Disculpe? dice, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de arma de fuego, de uso civil y o deportivas, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM. El otro párrafo posterior, compañero. También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo 7 del decreto número 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Gracias. Y las dos líneas del otro párrafo, por favor. Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. Ahí estamos. Va. Entonces, les vuelvo a preguntar. ¿Por un delito de homicidio goza de medidas sustitutivas o no goza de medidas sustitutivas? No goza. No No goza goza. medidas sustitutivas. No goza de medidas sustitutivas. No gozan. No. ¿Quién más? Licenciado, disculpe, fíjese que ahí yo escuchaba y leía que a excepción del delito de homicidio doloso no tiene medida sustitutiva, pero entonces en este caso si es culposo, sí aplicaría la medida sustitutiva. Ahí está la situación. Por eso es de que tenemos que aprender a leer y analizar, porque efectivamente el delito de homicidio calificado simple sí goza de medidas sustitutivas. Y hay también una situación, cuando sean reincidentes habituales, o sea que está el delincuente primario y el habitual, ¿verdad?
Entonces tenemos que tener esas situaciones, porque si no, lo mismo, ¿verdad? Nos dicen, mire, Eli, necesito que me lleve este caso, viera que es por un homicidio. Y la verdad es que se puede establecer de que él no tuvo la culpa. Entonces, nosotros con seguridad le decimos, va, está bien, se lo llevo y posiblemente le puedo solicitar que le otorguen medidas sustitutivas, ¿no? Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos que tener de saber qué delitos gozan de medidas sustitutivas y cuáles no gozan. Por ejemplo, nos contratan y mire, fíjese que quiero que me dé una audiencia, pero es por el delito de narcoactividad. Era que lo agarraron ahí con 10 kilos de cocaína y quiere salir libre, ¿va? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a gozar de medidas sustitutivas? No, Lic. No goza. No, efectivamente no goza, porque efectivamente es claro, ¿verdad? Los que se encuentran contenidos en la ley contra la narcoactividad y específicamente en el capítulo 7 de la ley de narcoactividad. Entonces, procediendo de que ya sabemos qué delitos gozan de medidas sustitutivas, podemos solicitarle al juez. Efectivamente, señor juez, toda vez de que por el delito que se le está atribuyendo a mi representado, goza de medidas sustitutivas. Conforme al artículo 64 del Código Procesal Penal, se establecen las incidencias en las cuales se les puede otorgar. Y establece el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o custodia de otra persona. Y compañero Guillermo se le activó su audio. Entonces, como lo que veíamos ayer, ¿verdad? Cuando vamos a la audiencia llevamos nuestros documentos para acreditar ese arraigo. Y ahí está el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona. Pero, ¿qué entienden ustedes por ese arresto domiciliario? Que no puede salir bueno, del departamento donde está domiciliado. ¿Sí? ¿Alguien más? Es un perímetro dado, literal en libertad, pero no puede salir de ese perímetro por las medidas que tiene. Y adicionalmente, Lick, pues también tiene que ir a firmar al juzgado o al Ministerio Público. Claro, es otra de las medidas que efectivamente. Sí, efectivamente el arresto domiciliario establece en su propio domicilio o residencia. Cuando dicen su propio domicilio, en el país de Guatemala, porque ahí está domiciliado. Cuando le dicen en su residencia, que prácticamente no puede salir de su casa de habitación. O sea, tenemos que saberle pedir al juez también, porque si no, si le dicen, mira, arresto domiciliario, y cuando le dice, vale, voy a dar arresto domiciliario, pero en su residencia, prácticamente lo mandó a cuarentena, ¿no? Entonces, específicamente, ¿qué es lo que vamos a pedir? O en custodia de otra persona, ¿sí? También yo, digamos, en el caso de Otto Pérez, bueno, en varios casos, ¿verdad? Yo me di cuenta que también no pueden relacionarse con personas que pues estén implicadas en el mismo caso o relacionarse con ese tipo de personas. Exacto, sí, esa es otra de las prohibiciones que les decía, concurrir a determinados lugares o a reuniones o visitas de ciertos lugares. Lo vamos a ver. Yo hoy solo para que vean que estoy aquí en la chamba, voy a encender mi cámara para que vean que sí estoy aquí en la chamba, pero que no la puedo tener encendida, la voy a apagar. Entonces, importantes compañeros, ¿va? Medidas sustitutivas, establecen varios numerales, también establece el numeral segundo, el tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático. Ahí es donde vemos directamente la ley de control telemático, el dispositivo móvil, directamente para ese control y registro.
Cosa que les digo de que a la larga esa cosa por gusto, porque aparte que es carísimo, es un problema que cada rato se les arruina esa batería y ahí empieza a reportar y cuando sienten a traerlos otra vez de las orejas para presentarlos con juez. Entonces, tener un aparato de esos ahora, carísimo, se debe de anticipar el pago y por lo regular lo dan cuando las personas ya tienen una enfermedad casi que terminal. Y cuando son delitos que son, no son de trascendencia, ¿verdad? No son graves, ¿verdad? Vamos a ver lo que decía el compañero de la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se le designe. Prácticamente ahora como la tecnología ha evolucionado, ¿verdad, compañeros? Ahora ya la tecnología ya es ya más avanzada, ¿verdad? Antes habían unos grandes libros ahí de que a mero se les desprendían las hojas. Ahora ya hay un sistema de control de huella dactilar biométrico. Entonces, como ahora ya tienen registradas las huellas de casi toda la mayoría de los ciudadanos, ya ahí se va y se registra y lleva un control digital. Sí, Freddy. Sí, buenas tardes. El artículo 123 del Código Penal únicamente dice homicidio, sin embargo, otros criterios establecen que a pesar de ser homicidio y se considera simple, es provocado con dolo, entonces dejaría de ser homicidio simple. ¿Cómo convencer al juez que se trata de un homicidio simple? Recordemos, compañeros, de que vimos lo que es la clasificación de los delitos y los delitos menos graves. Les decía de que a veces por faltar al deber de cuidado se comete una imprudencia y dentro de esas imprudencias les ponía el caso de la persona que está trabajando y que por un descuido se le cae el martillo, va una persona pasando cabal en ese momento abajo y le pegan la cabeza. Ese es un homicidio prácticamente culposo porque no hay dolo. La situación es cuando sí existe el dolo de dar muerte. La diferencia es de exponer directamente si hay una negligencia, una imprudencia, la impericia, pero en este caso es la imprudencia por faltar al deber de cuidado, ¿verdad? Porque a veces solo lo regulamos y establecemos, son lesiones culposas, pero el problema es ya cuando la persona muere, pero la intención y esa voluntad consciente de darle muerte no estuvo. Y por eso es de que también tenemos que tener muy en cuenta lo que son los elementos positivos del delito, ¿verdad? En primer lugar, lo que es la acción. Si la persona tiene la voluntad consciente de actuar y cometer el hecho, prácticamente ahí se concatena y está el dolo. Pero cuando no existe esa acción de esa voluntad consciente de una persona de llevar a cabo ese hecho, es un elemento negativo del delito. Y la clasificación doctrinaria, eso es lo que nos enseña, para poder entender lo que son los delitos dolosos y los delitos culposos. Entonces ahí es donde usted le tiene que hacerle ver al juez que directamente dentro de la clasificación y de los hechos en tiempo, modo y lugar, cómo sucedieron los hechos, nunca existió ese dolo. Fue una imprudencia por haber faltado al deber de cuidado, ¿verdad? Que va a tener una sanción efectivamente, ¿verdad? Pero para eso están las medidas desjudicializadoras. Y recordemos que también la ley nos da una facilidad, por ejemplo, la junta conciliatoria, el acuerdo de las partes, ¿verdad? A través de un desistimiento o un resarcimiento económico. Espero que lo podamos ver ese tipo de incidencias ante el Ministerio Público para poder ir preparando el camino y optar a medidas desjudicializadoras, tanto como el criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, una suspensión condicional de la persecución penal, ¿verdad? Que son de medidas desjudicializadoras que nos van a ayudar para poder solventar los hechos previo a terminar a llevar un proceso penal común. Ustedes se recuerdan de que en la vía civil existen incidencias como es el allanamiento, la conciliación, y que comúnmente le llaman formas anormales de terminar un proceso. En resumida, prácticamente una medida desjudicializadora, si se logra aplicar,
va a ser una solución en casi en esos mismos términos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí, va? Sí. Va. Entonces, en el numeral cuarto, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito del territorio que fije el tribunal. ¿A qué se refiere eso? Que directamente la persona no puede salir del país. ¿Ya? Ese es el arraigo. Número 5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Este va orientado directamente al artículo 263, al peligro de obstaculización. ¿Por qué? Porque al momento de que esta persona pueda concurrir a un lugar y tenga acceso a ese lugar, y en ese lugar es donde vive la persona agraviada, venir y efectuar hechos, en los cuales hasta le puede dar muerte. Entonces se le pone una restricción directamente para que esta persona no tenga la factibilidad de poder acercarse a ese lugar. Y esa es directamente esa prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Vamos a ver. Número 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Prácticamente acá va orientado también al artículo 263 en cuanto a la obstaculización. ¿Para qué? Para que la persona directamente no vaya y perjudique la investigación o que no se acerque directamente a la persona agraviada también y la pueda coaccionar. El número 7. La prestación de una caución adecuada. Más que todo, esto es la situación de la caución económica. Por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Entonces, compañeros, aquí es donde prácticamente se nos viene a complicar nuestras medidas sustitutivas. ¿Por qué? Porque algunos jueces todavía tienen la orientación del sistema inquisitivo, ¿verdad? Y a veces por situaciones personales, situaciones de odio, de sociedad, de que hoy no me siento contento, de que mi novia anda enojada, que mi mujer no me dio café, no me hizo la cena, voy a desquitarme con los de mañana a la audiencia. Entonces, si dice, bueno, está bien, le vamos a dar medidas sustitutivas, yo le voy a poner una caución de 5,000 quetzales. O a veces dependiendo del hecho del daño que ha causado, por ejemplo, una estafa, cuando una persona lleva al ardil engaño a otra de cometer un hecho y lo defrauda en su patrimonio, a veces hay estafas que son hasta por 30,000 quetzales. Entonces el juez dice, bueno, si quiere recobrar su libertad, le vamos a poner una pequeña caución de 20,000. Y si la persona no tiene para pagarla, ¿qué va a pasar ahí? Y se queda en prisión, licenciado. Exactamente. El juez va a poner un plazo y va a establecer de que se le otorgan las medidas sustitutivas, por ejemplo, la que establece el numeral 1, el numeral 3, el numeral 4. Y le pone la caución y le dice, bueno, si en el plazo de 24 horas no hace efectiva la caución, deberá ser ingresado a un centro de privación de la zona 18 o de Fray Jánedo. Sí, compañera Beverly. Una pregunta, licenciado. Igual después de sentencia, o sea, o junto con la sentencia, aparte de guardar prisión, también hay sentencias donde el juez les impone caución económica aparte de la sentencia de prisión. Si no estoy mal, o tiene otro nombre. Vamos a establecer algo previo, compañeros. Vamos a regresar un poco a lo que es teoría del proceso.
Recordemos que la ley del organismo judicial en su artículo 141, 42, 142, 43 establece lo que son las incidencias en cuanto a los incidentes. Y si no estoy mal, en el 160 y algo, 72, establece lo que son la forma de cómo van a resolver, que son a través de autos, decretos y sentencias. Entonces, vamos a establecer que un juez en una primera audiencia lo que va a hacer es resolver y nos va a dar a través ya sea de una resolución de un auto o un decreto, dependiendo de la incidencia. Ya en la etapa procesal, por ejemplo, si estamos en un debate, efectivamente él se va a pronunciar y tiene que emitir una sentencia. Si es condenatoria y va arraigada con, por ejemplo, con una pena de prisión conmutable. Vamos a ver el artículo 50 del penal. Por favor. Artículo 50, ¿lo puedo ver la edición? Por favor. Conmutación de las penas privativas de libertad. Son conmutables. La prisión que no exceda de 5 años, la conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. 2. El arresto. Va. Lea el 51 también, por favor, compañero. Artículo 51. Inconmutables. La conmutación no se otorgará 1. A los reincidentes y delincuentes habituales. 2. A los condenados por hurto y robo. 3. 4. Cuando apreciadas las coincidencias del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. 5. A los condenados por delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. 6. A los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 3. 7. Inconstitucional. Gracias, compañero. Va, entonces vean, pues, compañeros. Aquí la situación es de que, miren, pues en la primera audiencia lo que se lleva a cabo es que se le impone una caución económica. Esto con el hecho de garantizar que la persona va a estar presente dentro de las diligencias procesales. Ese es el objeto de la caución económica. Y ya directamente, cuando se fije una sentencia y es de carácter conmutable, por ejemplo, lesiones culposas. Y efectivamente esta persona fue sentenciado. Pero como ese delito tiene una pena de prisión de 1 a 5 años de prisión, entonces el juez al momento de resolver establece que le va a fijar una pena de prisión de 3 años conmutable. Pues ahí en la sentencia dice si es conmutable o es inconmutable. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en sentencia conmutable, cuando hablamos en las incidencias de la primera aclaración, caución económica. La conmuta tiene una situación que al momento de establecer, el juez debe de determinar si la caución que está imponiendo, de cuánto va a ser, porque se establece que va a ser de 5, que no exceda 5 años, y la conmuta se regula entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo las circunstancias del hecho y las condiciones económicas del penado. Entonces, pongámosle que por las lesiones, es una persona primaria, ¿verdad? Nunca había tenido ningún otro problema. Entonces el juez al momento de razonar y dice, bueno, son 3 años, le voy a poner la mini. Va a pagar 5 quetzales por cada día de prisión para recobrar su libertad. ¿Ya? Entonces prácticamente por esos 3 años de prisión tendría que pagar un aproximado como de 5,000
que recobre para que pueda quedar en libertad. La situación es de que queda condicionado a lo que es la reparación digna, ¿verdad? Porque ahí efectivamente, si bien le van a imponer una pena de prisión por las lesiones que causó, también la persona agraviada tiene derecho a esa reparación digna, ¿verdad? Por eso es de que ahí tenemos que ponernos las pilas, si estamos de la parte del agraviado, porque nosotros ya antes de que lo vayan a sentenciar, nosotros tenemos que garantizar bienes suficientes y tenemos que verificar si esta persona sindicada tiene bienes. ¿Para qué? Para que al momento que se lleve el diligenciamiento de la audiencia, reparación digna, le establezcamos al juez, señor juez, hay bienes de por medio. Aquí está la anotación de demanda. Se hizo la inamovilidad de los bienes para garantizar de que en la vía civil va a pagar, y aparte que le va a pagar al agraviado, nos va a pagar las costas procesales por el proceso civil, ¿ya? Porque él no va a decir, miren, fíjense que yo sí, ahí tengo mi finca usted, pero ¿cómo le hacemos? Al que nadie va a decirles, mire, el ICA ahí agarra la mitad y me guarda la mitad, ¿va? ¿Sí, Vinicio? Ese pago de la reparación digna es esa parte de la conmuta, licenciado. Es esa parte, definitivamente esa es en la vía civil. Pero el problema es de que hay gente que tiene plata, vaya, hay gente que no tiene. Cuando van a ver que tiene, nada. ¿Y qué le van a embargar ahí? Pero ni los calzoncillos. Pues prácticamente ahí tenemos que ir bien astutamente. La situación es de que efectivamente como no le van a poder hacer la situación del embargo, le van a poner tal vez el arraigo. No va a poder salir y no va a poder limpiar sus antecedentes penales y no va a optar a un trabajo porque ahora piden antecedentes penales limpios y policiales, ¿verdad? También otra incidencia, ¿no? Hay ciertas conmuta y ese se encuentra en el artículo 51. Entonces, para que una persona le puedan dar esa conmuta, no debe ser reincidente ni delincuente habitual. Y a los que han sido condenados por hurto y por robo, tampoco se les aplica directamente la conmuta. ¿Ya? Compañera Beverly, no sé si estamos ahí con la duda que había manifestado. Sí, revisé lo que yo quería preguntar más bien, era una multa a la que le habían impuesto a la persona, le impusieron una condena de 6 años más una multa de muchos mil, no puedo pagar y aunque ya cumplió su condena la persona, sigue guardando prisión porque no puede pagar la multa, que es excesiva. Por eso era mi duda, pero sí era una multa. Sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, si son delitos tributarios, aunque cumplan la pena del que han impuesto de prisión, hasta que no pague la multa que le impusieron, no le van a dar su libertad. Imagínense si son millones ahí. Exactamente, era tributario. Sí, ya vio. Sí, exactamente, el delito era tributario. Sí, ahí está la situación, ¿verdad? Que, por ejemplo, el juicio de cuentas, si lo ejecutaron, ¿verdad? O dependiendo a qué entidad del Estado haya defraudado, así es la situación, ¿verdad? El Estado ejecuta y para que recobre tiene que pagar. Y a veces esas cantidades son grandes, no son cantidades pocas, ¿no? Sí, Ricardo. Licenciado, disculpe, fíjese que tengo una duda en relación a lo que es la caución. ¿Eso se da antes o durante la audiencia? ¿Y la reparación digna, entonces, es al final de la audiencia? Ya. Sí, la caución va a ser directamente con las medidas sustitutivas. Cuando se esté discutiendo las medidas de coerción y se entra a discutir si le dan medidas sustitutivas, ahí es donde directamente el juez dice, le pongo la caución económica de 1,000 quetzales, ¿verdad? Y le doy el plazo de 24 horas
Hasta que él no pague esa caución, en las 24 horas no puede salir. El tema es ofrecimiento de prueba, compañeros. Sí, Carlos. Gracias, licenciado. Sí, fíjese que yo conocí un caso de una señora que ella por primera vez estaba llevando dinero a Panamá, llevaba $50,000 y la sentenciaron a 12 años por lavado y la caución económica que le pusieron fue $50,000. Al no poder ella nunca poder pagar los $50,000, le tocó cumplir completo los 12 años. Sí, es que como la situación es de que definitivamente no podemos alegar ignorancia de ley, ¿verdad? La ley del organismo judicial en su artículo 10.3 establece, ¿verdad?, que tampoco pueden existir lagunas de ley ni alegar ignorancia de ley. Y la ley de lavado de dinero de otros activos establece, ¿verdad?, que también son $10,000 los que se pueden declarar y se tiene que tener también de dónde es que proviene. Previo a que le dé la palabra a Merari, le voy a solventar a Ricardo también, porque no le expliqué que efectivamente, mire, pues la caución económica sí se paga en la primera declaración. Ahora la reparación digna es hasta el tercer día de que ya se dictó la sentencia y quedó firme. Ahí es donde se lleva a cabo la audiencia de reparación digna. Y es donde se acredita directamente si hay bienes suficientes y que se ejecuten en la vía civil. Porque el juez, recordemos que en el Código Procesal Civil y Mercantil, las sentencias que el juez emita, los autos dictados en juicio tienen carácter de título ejecutivo. Entonces, ese es su título ejecutivo para que ustedes lo puedan hacer valer. También que es en la vía de apremio, ¿verdad? Porque ya tiene garantizada la obligación de cantidad líquida exigible y de plazo vencido. No lo van a ejecutar en el juicio común, ¿verdad? El más llamado común juicio ejecutivo, porque si no se los van a revocar y van a perder. Y les van a presentar una excepción y les van a votar su juicio ahí por la reparación digna. Sí, compañera Merari. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que escuchando esto me surge una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay una persona a la que se le acusa de un delito, pero ¿qué tal es un extranjero que está de turista en Guatemala? Pues es muy difícil probarle el arraigo, considero, porque podría o no sé si se podría considerar que le den una medida sustitutiva o tiene Sí. por la situación. Sí, definitivamente todas las personas debemos ser tratados de igual manera, en principio de igualdad. Y a través de los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, la Convención de los Derechos Humanos, a su artículo 8, tenemos la obligación de resguardar esos intereses. Efectivamente, para eso está el consulado, la embajada, dependiendo también si no habla el idioma español, todos los actos son en idioma español en Guatemala. Se tiene que auxiliar de un traductor para que le asista. El organismo judicial tiene la obligación de hacer valer ese derecho a las personas, si no se estarían violentando los derechos humanos. Entonces, sí se le puede acreditar arraigo, porque a través de la embajada se solicita su documentación, por ejemplo, pasaporte o su estatus migratorio, y ellos lo acreditan, y con eso se le puede dar el arraigo. Y en situaciones que, por ejemplo, pueda estar aquí de forma ilegal, también se solicita que pueda ser de una vez extraditado ahí a su país, o, bueno, no extraditado porque no está siendo objeto de un proceso penal de investigación, más que todo que lo puedan enviar ahí de forma pacífica, ¿verdad?, a su país de origen, ¿no? Expulsado, licenciado, expulsado, sería expulsado. Non grato, ¿eh? Entonces... Comprendo, licenciado. Y eso es algo que debería solicitar su abogado ante el juez. Exactamente, eso. Pero posterior a que termina ya, pues digamos, el proceso para que vaya a cumplir la prisión, la condena a su país o para que enfrente el proceso en su país. Porque sí he escuchado como de una para que se cumpla la pena por un extranjero en su país de origen. Sí, bueno, ya le entendí. Lo que pasa es de que
prácticamente usted me está hablando de un delito un tanto ya gravoso, por ejemplo, que le haya dado a una persona o que haya esté con un arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego, un homicidio o un robo, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí sí son delitos que definitivamente al momento de acreditar de dónde proviene, quién es y todo, desde la embajada y todo, sí lo van a, si no goza de medidas sustitutivas, lo van a ingresar a un centro de privación. Efectivamente no lo van a ingresar ahí con todas las personas que son de grupos organizados, ¿verdad? Hay sectores donde están personas de menos peligrosidad en resguardo también, porque recordemos de que si le pasa algo aquí también, ya estuvo que hasta quieren penalizar a Guatemala, ¿verdad? Pero por lo regular los piden de que vayan a cumplir la pena algunas veces en su país. Ahora, si es de mucha gravedad, la tiene que cumplir acá en Guatemala. Sea como sea. En los Gracias, casos licenciado. de los más que los llevan a otros países, porque tal vez están siendo requeridos también en su país por otros hechos graves. Entonces solicitan que se cumpla la pena de prisión en su país en prisiones de mayor gravedad, mayor resguardo. Gracias, licenciado. Tiene razón, yo desvié mi pregunta, pero sí, mi pregunta principal era si se le podía a un extranjero brindar medidas sustitutivas. Gracias. Claro, compañera. Sí, Maribel, compañera. Hola, Lic, buenas noches. Tengo dos dudas acá. Si la multa era parte de una suspensión condicional de la pena y no cumple, ¿el juez puede revocar el beneficio u ordenar orden de captura? Esa es la primera. Y la segunda es, si no puede pagar, ¿se puede solicitar un plan de pagos al juzgado? Bueno, le voy a responder la primera. En virtud de que la suspensión condicional de la pena tiene ciertos elementos que se deben de cumplir. Y otra situación es de que para que le otorguen esa medida, ejecución penal, a través de la Fiscalía de Ejecución, tienen que emitir una certificación donde no ha gozado de un criterio de oportunidad y una suspensión condicional, ni procedimiento abreviado para que le puedan otorgar esa medida. Y otra situación es de que la suspensión tiene un plazo para que se pueda cumplir con el pago de la obligación. Al momento que él dice, bueno, yo me comprometo y lo pago en el plazo de 3 años esa deuda, se evalúa. Y si en ese plazo no lo pago, le van a revocar el beneficio a través de ejecución penal, que es la que ya lleva directamente ese proceso. Ahora con la otra, me dijo, ¿cuál? Repítame la otra. Si la persona o el beneficiado puede solicitar un plan de pagos al juzgado. Vean, yo en ciertas ocasiones he solicitado en los hechos de responsabilidad de conductores, porque como ese tiene una pena de multa, no de prisión, y la multa va de 5,000 a 25,000 quetzales, yo le solicito al juez de que se pueda hacer el pago a través de 6 pagos de 825 quetzales, si no estoy mal, favoreciéndole como un criterio de oportunidad. Que el artículo, vamos a ver si lo tengo acá. Y como esos son directamente juicios que los va a conocer el juez de paz. Entonces, en el artículo 25 de su Código Procesal Penal, ahí establece lo que es el criterio de oportunidad. Y dice cuando el interés público, la seguridad ciudadana no estén gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. Número 1, si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión, y en este caso la responsabilidad de conductores lo que tiene es una multa. Si ustedes van al artículo 157 de su Código Penal, van a establecer de que efectivamente es una multa. Y como los conoce el juez y gravemente no está amenazado, pues se le solicita al juez de que efectivamente pueda hacer ese pago, eso en ciertos pagos, ¿verdad? Como que si fueran cuotas ahí, como usted manifestaba. Algunos jueces lo aceptan, otros son inquisitivos y dicen no, que lo pague todo de una vez, ¿no? Pero lo que puede pedir, lo puede pedir, solo se debe fundamentar en los artículos para que el juez establezca que sí conoce de la ley
y de que le está solicitando algo que debidamente se le puede favorecer. Ya, gracias. Y hay otra duda. Por ejemplo, en este caso, el beneficiado puede pedir rebaja o exoneración o sustitución de la multa alegando insolvencia. Sí se puede. Recordemos de que existe el perdón judicial y el juez en sus facultades puede darle un perdón judicial. Puede establecer que efectivamente está arrepentido y usted le dice en la audiencia, mire, cuando sea la audiencia y le den la palabra, usted le dice, mire, señor juez, quiero pedir una disculpa pública por mi actuar, ¿verdad? Que no me conducí debidamente y estoy arrepentido de mis acciones. Entonces, a través de eso se le solicita al juez que le dé un perdón judicial. Y efectivamente algunos jueces también lo otorgan, pero no todos. No todos. Ya, gracias, Lick, le agradezco mucho. Gracias, compañero. Merari, no sé si tiene alguna otra pregunta. Ya casi vamos a terminar, compañero. Yo tenía que tener una lectura, pero se alargó esto. No, licenciado, disculpe, se me olvidó bajar la mano. Ahorita lo arreglo. Bueno. Ricardo, ¿también estamos o tiene alguna duda? Tengo una duda en relación a lo que acaba de decir la compañera Lick. ¿Qué pasa si el juez no otorga lo que usted acaba de decir, el perdón judicial, y la persona no tiene para hacer solvente el pago? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Podría guardar prisión? Bueno, podría guardar prisión, una. Y la otra, fíjese que tengo otra duda en relación a lo que es la reparación digna, y usted mencionaba lo de una junta conciliatoria, cuando las partes vienen y hacen una conciliación y solicitando un pago, ¿verdad? A eso, ¿cómo no es lo mismo que la reparación digna? En cierto modo, sí es parte de la reparación digna, solo que se lleva previo a que se lleve todo el diligenciamiento del proceso penal común. Por ejemplo, en las lesiones culposas, los que les decía, ¿verdad? Una persona que resultó con lesiones culposas por un hecho de tránsito, entonces para poder desjudicializar ese hecho, se le solicita que se lleve a cabo una audiencia conciliatoria en fiscalía. Y ahí en la audiencia se le hace una oferta, le dice, mire, como efectivamente yo acepto, le causé las lesiones, le ofrezco ahí unos 10,000 quetzales, ¿verdad? Para que pueda pagar sus curaciones. Y con eso prácticamente al momento que él firma el desistimiento, se le quita la legitimación activa al Ministerio Público para poder imputar. Entonces el Ministerio Público ya no va a poder venir siguiendo haciendo las investigaciones y la imputación porque ya la persona dio su anuencia y desistió a toda acción penal, civil y administrativa en contra de su representado. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Siguiendo con el mismo tema ese, pero ¿en qué momento entra esa junta conciliatoria digamos, en la etapa preparatoria? En la etapa de investigación posterior, cuando ya se dictó el auto de procesamiento y se establece el plazo para la investigación. Entonces el juez determina en qué fecha se va a presentar el acto conclusivo y la audiencia de conocimiento de cargos, ¿verdad? Si es en el hecho de lesiones culposas. Ahora si es por delitos graves, ahí ya es audiencia intermedia. En ese lapso de tiempo de la investigación, ustedes se tienen que poner las pilas y ver las formas de cómo van a solventar el caso, porque si esperan a que llegue la audiencia de etapa intermedia y no han hecho nada, mejor suspéndanla y digan que se enfermaron del estómago, que les dio nervios, porque si no solo van a llegar a que les den una subregañada y a que su cliente se quede ahí de una vez preso, ¿va? Entonces ustedes tienen que estar ahí haciendo esa diligencia. Y perdón, no es cuestión así de tanto la risa, pero evidentemente se tiene que hacer ese diligenciamiento. Licenciado, disculpe, así rapidito, tengo una duda. Con respecto al mismo hecho de tránsito, ¿la audiencia conciliatoria podría ser únicamente daños materiales? ¿Se podría llevar a cabo? Claro que sí, porque hay situaciones de que en los hechos de tránsito no resultan personas lesionadas, solo los bienes materiales. Y por lo regular esto se da concatenado con la responsabilidad de conductores. Viene la persona en estado de ebriedad y va y topa un carro. Aparte que va bajo efectos de licor, también tiene daños y perjuicios. Entonces, efectivamente, para poder solventar la situación,
se solicita una audiencia conciliatoria para poder reparar esos daños y esos daños materiales al patrimonio de la persona. Y ya con eso él también deja sin efecto la legitimación al Ministerio Público. El artículo 24, delitos de acción pública, instancia particular. Evidentemente, cuando ya no tiene legitimación el Ministerio Público, se insta a esa situación y se le quita la legitimación. Entonces, prácticamente ahí ya solo quedaría juez de paz conociendo por la responsabilidad de conductores, bueno, aunado a Claro, eso, ¿sí? Claro, licenciado, muy amable. Ahí sí que nos quedamos cortos con el tiempo, ¿verdad? Pero sí estuvo muy interesante esto. Y pues me imagino que hay un agravante si, por ejemplo, la persona se jacta que trabaja en alguna entidad y más si es del Ministerio Público, porque supe de un hecho así, ¿verdad? Pero no sé si es agravante, licenciado. Recordemos de que este es el objeto de este curso, es la prueba, probatorio, y la oralidad ante todo también con la legalidad. Si nosotros vemos de que hay una ilegalidad, hay un favoritismo, lo tenemos que solicitar y solicitar que se certifique por abuso de autoridad. Esto directamente en el ejercicio, a veces tenemos que sacar ahí sí que no enojo, sino que astucia para poder hacer ver esto. Y aplicar de la nosotros- forma correcta. Gracias, licenciado. Así es. Sí. Bueno, Muchas compañeros. gracias. Muy amable. Feliz noche. Gracias, compañeros. Mañana, por favor, lean el documento que se les proporcionó y lo vamos a analizar mañana y vamos a entrar ahí en unos debates y unas situaciones ahí de unos casos en la vida real, así como casos de la vida irreal. Y los vamos a ir analizando ahí para que ustedes vayan sacando dudas. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Luis. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, gracias.